Todo lleva a sus tiempos, la justicia necesita sus tiempos. Le dio tiempo de sobra al ayuntamiento porque admitió como parte separada la suspensión cautelar. Y le dio tiempo al ayuntamiento de Aranjuez, que eran los afectados, para que efectivamente pudieran alegar lo que consideraran oportuno. Las últimas alegaciones que llegaron por parte del ayuntamiento fueron en el mes de octubre, incluso fuera de plazo desde nuestro punto de vista, pero llegaron el 19 de octubre y a partir de ahí, bueno, pues ya empezó el tribunal a juzgar la pieza separada de suspensión cautelar. El viernes recibimos un auto me parece que es el número 7 del Contencioso Administrativo de Madrid, sí, el número 7, el juzgado número 7 del Contencioso Administrativo de Madrid, en el que el magistrado juez responsable de dictar, en este caso, este auto como pieza separada, bueno, pues directamente ha estimado la solicitud que habíamos pedido como medida cautelar de suspensión de la ejecutividad. Efectivamente, nos da la razón. No es fácil que haya una suspensión cautelar de un acto de la Administración, no es fácil, y sin embargo el juez, en este caso el magistrado, bueno, ha estimado de forma muy clara que efectivamente había que suspender la decisión de la señora alcaldesa para sí y por sí de ponerse salario. Como dice parte del auto, que de verdad os recomiendo que os leáis. Y os recomiendo que leáis el auto porque en la parte en la que le pide al ayuntamiento que presente alegaciones en cuanto a la suspensión cautelar, el abogado externo del ayuntamiento, es decir, hay un tercer decreto por el que se contrata un servicio jurídico ajeno al ayuntamiento, un mayor coste en este camino autoritario y antidemócrata, un tercer coste, que es la contratación de un servicio externo del ayuntamiento, cuando el ayuntamiento tiene servicio jurídico propio. Pues bien, lo que le viene a decir al tribunal es que, oiga, no entren ustedes al fondo de la cuestión porque no les corresponde entrar y no permitan una suspensión cautelar sobre algo que se ha tomado en base a derecho. Bueno, pues si leéis la respuesta del magistrado, viene a decirles directamente que efectivamente, que la suspensión cautelar no se entra a fondo, pero lo que no se puede admitir son decisiones por órganos que no tienen competencia para ello. Ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista territorial. Os explico un poco lo que quiere decir esto. Material, evidentemente, tiene que ver con el salario propio que ellos se han puesto, y punto de territorial, perdón, es algo como si la alcaldesa de Aranjuez decidiera qué tiene que cobrar la alcaldesa de Cienfuegos. Fijaros, ¿me estáis viendo la brutalidad? Bien, pues los mismos términos la otra. Y por tanto decide que efectivamente esto tiene que suspenderse. Además, lo que hace el magistrado es que adopta esta medida cautelar de suspensión de los efectos del decreto, de los dos decretos, sin prejuzgar el fondo, sigo en esto, pero sin embargo ha llegado a la convicción, y lo dice el propio auto, de que la alcaldesa se excedió en sus competencias al dictar el decreto en el que se repartían ella y los concejales de su grupo las retribuciones que tuvieron a bien. Y además viene a decir también que censura, o sea, nosotros vemos claramente, que censura la actuación de la alcaldesa porque ésta ha incurrido en el peor de los reproches que le pueden trasladar a un alcalde o a alguien que tiene la responsabilidad de dirigir una administración. Y es que te declaren nulo, o que te puedan declarar nulo, de pleno, un acto tomado por ti. Y solamente hay dos casos, que son los que os lo he dicho. Uno, cuando se dicta para lo que no tienes competencia, y otro, para cuando se dicta en algo que ni siquiera, bueno, desde el punto de vista territorial, tú puedes opinar. ¿Solamente existen estos dos casos? Bueno, pues en este caso el magistrado lo ha tenido muy en cuenta. Y os preguntaréis, ¿y qué? ¿Qué efecto tiene? Bien, recordaréis, como nosotros, que el 13 de noviembre, con el apoyo del Partido Popular, se llegó a un acuerdo que se refrendó en pleno de forma mayoritaria, 15 votos, 7 del Partido Socialista, 8 del Partido Popular. A partir de esa fecha, estemos de acuerdo o no con el contenido del mismo, que ya nos pronunciamos en aquel pleno, sí tiene validez, porque ya es el órgano competente el que ha determinado, a propuesta de la señora alcaldesa, que eso debe ser así. Por tanto, digamos que se ha estado fuera de la ley durante 5 meses.
desde el 13 de junio hasta el 13 de noviembre. Digamos que, y además nosotros en base ya a este auto políticamente tenemos la certeza, se ha cobrado de manera ilegal durante 5 meses 7 personas en este ayuntamiento porque lo han decidido para sí y por sí. Es brutal el auto. Viene a decir incluso, porque recordaréis que uno de los presupuestos que la señora alcaldesa establecía en su decreto era que tomaba como referencia el acuerdo de 5 de julio del 2011. Bueno, pues dice el magistrado, pero además, de verdad, dice de forma muy clara que solamente asomándose por encima para ver lo que en el 2011 se decidió y comparando con lo que hoy hay en el 2015, desde luego nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Y por tanto no se puede tener en cuenta. El magistrado lo dice en 4 líneas. Bien, este es el argumento máximo que utiliza la señora alcaldesa en su decreto, en el que utiliza varias líneas para explicar que puede llevarlo a cabo. Bueno, el juez dice que solamente asomándose por encima ve que nada tiene que ver lo que se decidió en 2011 con lo que hay en el 2015. En primer lugar, porque las corporaciones son distintas. Y en segundo lugar, por una cuestión también muy brutal. Y es que deja sin posibilidad de actuación a los concejales y a los grupos de la oposición. Cosa que está avalada no solamente desde el punto de vista constitucional, sino en las leyes internacionales. Bien, pues la alcaldesa, secretaria general del Partido Socialista en Aranjuez, ha decidido, por su cuenta y riesgo, actuar de esta manera. Por cierto, manera que nunca se había llevado a cabo en este ayuntamiento en todos los años democráticos. Sí, en el periodo anterior al democrático se tomaban las decisiones así, pero no en el periodo democrático. Esta es una decisión, desde luego, que se aleja de un posicionamiento democrático y tiene más un carácter autoritario que un alcalde decida cómo se cobra el salario. Ella misma y los compañeros de su grupo no ha existido, y os lo digo desde ahora, en ningún ayuntamiento de nuestro país. Nada más que en el ayuntamiento de Aranjuez y porque lo ha decidido la señora Moreno. No hay más. Lo dijimos. En esos periodos previos de autodefensa, el portavoz del Grupo Socialista y del Gobierno quiso menospreciar la acción que habíamos llevado a cabo, diciendo incluso, bueno, pues que estábamos equivocados y que esto era un planteamiento pues casi de novatos. Y que dejó entrever que el planteamiento jurídico que habíamos hecho era prácticamente de gente que no sabía. Bien, pues yo tengo que decir que todo lo que el juez magistrado ha establecido en este auto, que ya os digo que va a ser la base de la sentencia, todo lo que el magistrado ha establecido en este auto fue lo mismo que nuestro servicio jurídico, la persona que nosotros contratamos, nosotros personalmente, que le pagamos de nuestro bolsillo, no del dinero de los vecinos, y le pagamos de nuestro bolsillo pensando que era nuestra responsabilidad, en nombre de quienes representamos, de llevar a esto a conclusión, a término. Porque el esfuerzo que hemos hecho, porque esto se resolviera en los puntos o en los ámbitos o en los órganos democráticos, como era el Pleno, como era en los recursos previos que hemos hecho, como son las denuncias previas que hemos hecho, para que se avinieran y desde luego dejaran esa línea que habían tomado de autoritarismo, no tuvimos ni respuesta, todo lo contrario. Por tanto, nuestra obligación como concejales, y lo tenemos muy clara, porque tenemos la potestad para ello, y en nombre de los vecinos, era poner en evidencia de que se habían tomado decisiones absolutamente ilegales. Y así lo llevamos a término. Y esa es nuestra responsabilidad, la de fiscalizar y que aquí no se vaya, bueno, haciendo o llevando a cabo desmanes. Esa es nuestra responsabilidad y la hemos llevado a término. Ahora corresponderá a los vecinos, que yo sé que se van a enterar a través de vosotros, determinar qué es lo que ha hecho la señora alcaldesa. Nosotros hemos estimado que el coste para el Ayuntamiento de Aranjuez solamente de 5 meses de salario del Grupo Socialista es de en torno a 150.000 euros, incluida la cuota patronal, que es que todo el mundo se olvida de esto. Todo el mundo se olvida de que hay una parte que corresponde a la empresa que pagar sobre los salarios de... Todo el mundo se olvida. Y siempre se da el salario bruto. Oiga, mire usted, su salario bruto, el salario bruto que la señora alcaldesa se puso, estaba en torno a 70.000 euros.
lo que le costaba al ayuntamiento. Ella marcaba 55.000. Eso es lo que ella tendrá en su nómina. Pero el salario bruto era en torno a 70.000. 5 meses, 150.000 euros. Nos parece que esta no es una cuestión menor. Aunque fuera un solo euro. No se puede cobrar, no se puede coger, no se puede meter mano a la caja del ayuntamiento si no es de manera legal. Aquí llamamos la atención sobre decisiones que se toman desde el ámbito administrativo, desde el ámbito público, por los políticos, cuando parece que es con terceros. Oiga, mire usted, ¿y cuando es de la maltrecha caja del ayuntamiento qué? Lo tenemos clarísimo. Solamente os pedimos, porque yo sé que vosotros incluso tenéis más costumbre que nosotros, de que leáis detenidamente, porque es que el magistrado, me gustaría conocerle personalmente, porque hay una parte, insisto en esto, en el que le pide el ayuntamiento a través de ese servicio externo que han buscado, que no conocemos el coste, pero les aseguro que va a ser también un suma y sigue. Viene a decir, oiga, no entiende usted el fondo, le dice al tribunal, y el tribunal dice, no se preocupen, si nosotros tenemos muy claro qué es lo que significa una suspensión cautelar. Y además lo dice, la finalidad propia y directa de una institución no es, se refiere en la suspensión cautelar, la de tutelar provisionalmente la posición o situación jurídica, claro que no, pero necesita que tenga un efecto útil de la sentencia en que ésta deba recaer. Es decir, si el juez deja pasar esto y como estima, luego va a haber una nulidad, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego con los derechos que se vulneran aquí? Y por último os diré, nosotros en la demanda que interpusimos establecimos 5 puntos, 5 puntos de nulidad, no uno. Pedíamos la nulidad del decreto por haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia, ya el auto lo reconoce. Pedíamos la nulidad y pedimos del decreto por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Así no se pueden tomar decisiones en la Administración. Pedimos la nulidad del acto por ser contrario al ordenamiento jurídico y conceder facultades a la alcaldesa para sí misma y por sí misma, que nadie le da. Y pedíamos la nulidad del acto por desviación de poder. Quitarle el poder que tiene el Pleno y atribuírselo a ella como alcaldesa. Y tener en cuenta que la alcaldesa tiene muchos poderes, pero este no. Y por último, establecíamos la vulneración de derechos fundamentales del resto de la corporación. Bueno, pues esto lo tenemos hoy. Y en fin, y ellos verán, creo, yo si fuera la señora alcaldesa con esta situación, lo primero que haría es decir públicamente que se ven equivocados, que van a devolver el dinero, no solamente el que han cobrado de más y el coste que ha supuesto el ayuntamiento, sino también el coste externo que ha habido, y se terminaría el tema. Si esto sigue adelante, como me temo, porque se irán adelante con el dinero público queriendo recurrir para que luego haya costas, lo pueden recurrir, pero ya tienen que proveer un fondo que no será de su bolsillo, que será del dinero de los vecinos, que esto vaya al año que viene, que tengamos sentencia, que la vuelvan a recurrir, más costas que lo paguen los vecinos, luego tendrá consecuencias penales. Es decir, no podremos pararnos, pero no por nosotros. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como concejales en la oposición es fiscalizar estos asuntos y no permitir de aquello que somos conscientes y conocemos que se lleve a término como si no pasara nada. Aquí parece que nunca ha pasado nada, ha pasado. Yo espero que se den cuenta y que de alguna forma esto se resuelva en esos términos. Pero me temo, conociendo ya cómo se está funcionando, que es de nuevo, y os lo digo de forma muy clara, con pólvora ajena, porque esto parezca que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Leeros el auto, que me parece que va a ser muy ilustrativo que piensa un magistrado previo, sin entrar a fondo. Imaginaros cuando entre a fondo.